it up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. Aló. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. Aló, aló. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. Aló. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. Ya, ok. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far. You shout it loud, but I can't hear a word you say.
talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Aló, perfecto. Bueno, ya estamos Shoot me listos. down, but I get Acá el up. sonido del doctor Diego. Ya, listo, tiene el sonido. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your Perfecto, sí, pues hay cosas técnicas y esto sí tenemos que decirlo sí o sí ante las cámaras. Ya, perfecto. Vamos a empezar con el dos. Vamos al aire. But I can't 3, hear a word 2, you say. 1, al aire. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar acá. Esto es Paul Jiménez Conversa, una edición muy especial, por cierto, en esta temporada de elecciones que ya está culminando. Faltan apenas 3 días, 11 de abril, hoy es 7, o 4 días ya, para que usted, amigo televidente, ciudadano, ciudadana, puedan elegir a sus representantes, pero sobre todo al nuevo gobernante de nuestro país. La carrera es amplia, la carrera es exigente. Espacio de peruanos que todavía no deciden su voto. Por eso este programa está hecho para ustedes, para que están conociendo a candidatos. Y hoy, por ejemplo, nos acompaña el pastor Néstor Encinas, que va al Parlamento Andino con el número 7 y postula con el Partido Naranja, el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Y también tenemos al doctor Diego Yenque. Él está postulando con el número 28 por el partido del doctor economista, además, Hernando de Soto. El partido es Avanza País. Le damos la bienvenida a los dos, por supuesto. ¿Cómo están? Vamos a empezar primero por el pastor. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, por favor, preséntese. ¿Y por qué usted desea estar en el Parlamento Andino? Muy buenos días, gracias, Paul, y también a todos los que en este momento a través de este medio pues, nos están escuchando. Soy el pastor Néstor Encinas, con 43 años de vida ministerial. Aparte de eso, soy administrador de empresas, especializado en administración de personal y relaciones humanas. Durante este trabajo, durante esta actividad, tanto ministerial como profesional, bueno, conozco todas las áreas de acción social. He venido trabajando a nivel nacional, capacitando líderes que trabajan con niños y adolescentes aquí en el Perú, y también ya estamos fuera de la frontera. Aparte de eso, pues, conozco un poquito más de 20 países, y de los cuales 10 años he vivido en los Estados Unidos. Entonces, mezclando todo eso, he podido ver que hay necesidades comunes, hay problemas comunes, y es necesario que una voz desde el Perú también salga, una voz a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de tanta inquietud que hay en el pequeño empresario, como también en el agricultor y en el artesano. Y todo eso hace de que, pues, en estas elecciones yo decidí aceptar una propuesta que me pidieron para postular al Parlamento Andino. ¿Por qué no en este caso al Congreso? También importante. Evaluando, dije, el Congreso es tan importante, tan beneficioso, pero su radio de acción es solamente dentro del país. Pero conociendo la problemática de diferentes países, entonces dije, mejor salgo como representante del Perú y puedo tocar puertas a favor también de tanta gente vulnerable que hay aquí en el país. Conozco la forma cómo gestionar, en este caso, donaciones en otros países, porque desde el año 83 trabajo con la misión suiza hasta la fecha, y a través de ello, pues
múltiples veces hemos solicitado, hemos recibido donaciones. Muy bien, Entonces, pastor. Muy bien. Ahora vamos a darle también la oportunidad al doctor Diego Yenque. Por favor, ¿quién es usted y por qué quiere postular al Parlamento, pero esta vez al Congreso de Perú? Buenos días, mi respeto, mi consideración, amigo Paul, Pastor Encinas y toda la audiencia que nos escucha. Bendiciones para todos ellos. Ya dijo usted mi nombre, soy Diego Yenque Larrea, chimbotano de nacimiento, ¿sí? Médico formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 40 años de ejercicio profesional, ¿no? De los cuales más de 30 años los tengo en el camino, y como ministro del Evangelio y funcionario de salud, he recorrido gran parte del Perú profundo, ¿sí? Donde he podido aprender de sus miserias y sus carencias, ¿no? Lo que me ha obligado a mí, que en este momento histórico de la patria, en este momento de posguerra, ¿no? La reserva moral del Perú trate de llegar para corregir, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿sí? Esta crisis de representatividad política que tenemos ahorita, que nos ha llevado a otra pandemia más, que es la pandemia de la corrupción, ¿sí? Sumado a estas políticas de la globalización mundial, ¿no? Donde tenemos que los cristianos verdaderamente ser los representantes, no solamente para evitar que se aprueben normas o leyes que van en contra de los principios y valores cristianos, sino también para generar leyes que mejoren el bienestar y la salud de nuestro pueblo. ¿Sí? No solamente es hablar y decir hambre cero, hay que darle las herramientas a nuestro pueblo. Este Estado corrupto y corruptor ya colapsó, no desde ahora, sino desde antes de la pandemia. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. Y es por ello, mi querido Paul, es que estamos en política. Y me honro y le doy gracias a Dios por participar juntamente con un peruano, ¿no? Que es nuestra garantía, ¿sí? En el partido de Avanza País, ¿sí? Muy bien, muy bien. Algo que es importante y que lo veníamos conversando en las previas, Pastor Néstor Encinas y doctor Diego Yenque, es que precisamente nuestro país está sumido en una crisis sanitaria. El tema de las vacunas es una prioridad y según los especialistas demoraremos hasta 3 años o 4, quién sabe, para vacunar a casi a los 30 millones de habitantes que tenemos en nuestra patria. En ese sentido, ¿cómo podemos desde su bancada, desde su postura, poder cambiar esta realidad y llegar a vacunar a los peruanos? ¿Cómo construir más hospitales? ¿Cómo hacer más plantas de oxígeno? ¿Qué es la necesidad primaria que está quejando a nuestra patria? Por favor. Pastor. Ya, como venía diciendo, el Parlamento andino tiene que ver con un trabajo integral con los países componentes del Parlamento. En este caso tenemos Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Son 5 países integrados. Sin embargo, cuando vemos referente a la vacuna, ahí vemos totalmente un desnivel. Ya Chile y Colombia, pues con un gobierno diferente, pudo acceder fácilmente a tener esas vacunas en suficiente cantidad. Pero nuestro país está considerado como el peor en lo que respecta también a la vacuna. Entonces, ¿por qué? Por falta de hacer un trabajo integrado en coordinación. Ahora se pregunta en cuánto tiempo se va a vacunar a los peruanos. Eso hasta cierto punto todavía está en una incertidumbre porque ni siquiera tenemos las vacunas, ¿ya? Porque si tuviéramos, entonces estuviéramos haciendo una programación de acelerar y cosas por el estilo. Pero ¿cómo haría? Lamentablemente no tenemos. ¿Cómo haría entonces Fuerza Popular en ese sentido? ¿Qué ha pensado
Ayer Keiko Fujimori criticaba mucho a Hernando de Soto, precisamente que está cada uno de sus candidatos, porque decía que la manera en que quiere administrar y darle la potestad a los privados de traer la vacuna haría que el Estado se lave las manos, ¿no? Y que finalmente quien pague los platos rotos sería el ciudadano, porque esto generaría una situación muy problemática. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Yenque? Bueno, primeramente, mi querido Paul, que estamos tratando de politizar demasiado el hecho de las vacunas. La crisis es mundial, ¿sí? Hay que llegar al diagnóstico inmediato de lo que está pasando en esta pandemia, ¿sí? Nos pasó para poder solucionar al paciente, ¿sí? Yo tuve que olvidarme de que existía un COVID, que era nuevo aparentemente el nombre para mí, pero yo desde hace 50 años que empecé mi carrera en la Universidad de San Marcos con los grandes maestros, aprendí que no había enfermedades sino enfermos, ¿sí? Y una vez que empecé a hacer uso de mi semiótica, de mi semiología elemental, de ver signos, síntomas, diagnósticos, ¿sí? Entonces empecé a afrontar al paciente. Y gracias a Dios, que más de los 750 y tantos casos atendidos, ¿no? Hemos podido lograr que no se congestionen, ¿no? Estos pacientes que vayan a UCI. Lo que le decía que lo que está pasando en Israel, ¿sí? De que de cada 100 solamente uno llega al hospital, ¿sí? Perfecto. Como dice el pastor, el tratamiento es integral. Tenemos que Brasil era el modelo, pero hoy día tenemos 4.195 fallecidos, ¿sí? ¿Puede creerlo? Y esas cifras verdaderamente que son lamentables. 273 fallecidos en estas últimas 24 horas acá en Perú, ¿sí? Por eso pido el voto a personas responsables que sabemos que en esta posguerra cómo diseñar estrategias de lucha y de combate. Lo que dijo Hernández de que la vacuna va a venir, sí, es cierto, y gratis. Partamos de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos ahorita el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, CENARES. Pero antes de CENARES tenemos toda una serie de reglamentos, leyes, ¿sí? Instituciones, etcétera, etcétera, que son dentro del Estado. Acá hay que primero desatar, desanudar. Hay que traer miles de leyes malas, mi querido Paul. Es el sistema ingobernable, ¿sí? Que por más voluntad que hemos tenido, porque está direccionado a un Estado, mega Estado, donde da la palabra de Dios, que nosotros sabemos que en arca abierta el justo peca. No es posible que en este Estado corrupto, ¿no? Que se muere la gente, hayan tantas trabas. Le doy un ejemplo, ¿sí? Si en mi centro de salud, por supuesto, que pudiese estar estoqueado de un antibiótico que es urgente y necesario en este momento, ¿sí? Porque estas variantes ahorita son más desencadenantes de neumonías bacterianas que el virus, ¿no? Está abriendo la puerta. Pero este director de centro de salud, que por su buena gestión, ¿sí? Está estoqueado de un antibiótico, habiendo otro establecimiento de salud a 5 kilómetros que lo requiere y lo necesita porque no hay. ¿Puede creer, Paul y mi querido pastor, que no puede mandarlo? Porque es sujeto, ¿no? A penalidades que aún lo pueden llevar hasta preso a este director. ¿Cómo poder ¡Ese cambiar? es el Estado! O sea, en otras palabras, aquí creo que coincidimos de que el gobierno, bueno, el Estado en sí, es burocrático. ¿Cómo poder cambiar eso, pastor? ¿Cómo poder cambiar un Estado a un Estado burocrático en la realidad que está comentando el doctor, porque él lo ve en primera línea? Él es, digamos, el ejemplo vivo de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. ¿Cómo poder cambiar esa realidad sin corrupción, mi querido pastor? Claro, lo primero que tenemos que hacer, lo que hizo Jesús, dice que él viendo la situación tuvo compasión de la gente, viendo cómo la gente estaba dispersa como ovejas sin pastor. Ahora parecemos
como no tuviéramos gobierno, digamos, reemplazando la palabra de pastor. Entonces, tenemos que ir en estas elecciones, como vengo diciendo, tiene que marcar dos cosas muy importantes. Primero, diferenciar quiénes estamos a favor de la vida y quiénes estamos a favor de la muerte. Y en segundo lugar, quiénes verdaderamente tienen manos limpias, quienes van a trabajar en el gobierno o parte del gobierno, no aceptando ningún tipo de corrupción. Entonces, cada uno se cuida hoy en día porque estamos plagados de corrupción. Pero tenemos que diferenciar en estas elecciones, porque después el pueblo se queja, dice, oye, elegí mal, o quién lo eligió, echar la culpa. Pero todavía estamos a 3 días para poder sacar la hoja de vida de cada candidato y simplemente no dar pues el voto al que no debe dárselo, porque si no la misma rutina va a continuar. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor, pues el que conoce a fondo la realidad en el sector de salud, ¿qué más nos puede hablar, digamos? Yo conociendo la realidad de haber caminado en diferentes pueblos últimamente, no solamente hace tiempo, sino últimamente empecé a caminar. Estuve por el Valle del Ponaza, por allá por Guayaga, ensuciándome los zapatos con barro, todo. Yo decía, ¿cuánto cambiaría el Perú si dejaríamos de esa corrupción que existe aquí en el Perú? Porque millones de millones se echan a perder por la corrupción, sin embargo, no hay esa compasión por la gente. Qué lindo. Yo felicito al doctor que no solamente está poniendo su profesión al servicio del Estado, sino también de la clase más necesitada. Para eso nos ha llamado el Señor. Dice la palabra que Él nos trajo a este mundo para ser bendecidos y para bendecir a los demás. No podemos contentarnos solamente de recibir la bendición, sino dar esa bendición a la gente que más necesita, ya sea en forma efectiva o poniendo al servicio nuestro conocimiento, nuestras habilidades, en este caso, la profesión que está mencionando el doctor. En ese sentido, qué bueno que coincidamos también en esta parte, ¿no? ¿Qué se necesita, pastor, doctor? ¿Un economista? ¿Se necesita un administrador? ¿Un gerente? ¿Un técnico? ¿O un temeroso de Dios, que es el próximo presidente de nuestra patria? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a empezar con el doctor Diego Yenque y luego con el pastor Néstor Encinas. Yo creo que el principio de la sabiduría viene de Dios. Y el que cree en Dios va a tener sabiduría, ¿no? Salomón fue el primero que pidió sabiduría de lo alto. Pero el Perú necesita ser gobernado por un equipo integral de gente decente. Por eso es que los cristianos, ¿sí?, tenemos que participar, ¿sí? Como iglesia tenemos que ganar espacios que hay en el Estado. Tenemos necesidad urgente de copar la Oficina Nacional de Educación Evangélica, que no existe, pero sí tiene presupuesto. Hay otros estamentos, la Cancillería Evangélica, que tiene espacio, pero no tiene quien lo represente. Y cuando vienen nuestros pastores, nuestros misioneros, tienen problemas de entrar o salir del Perú, ¿sí? Y qué decirle de otras muchas cosas más, ¿sí? Pero a veces hemos confundido, ¿sí?, política con religión o religión con política. Por eso es que muchos oportunistas, electoreros, solamente se aparecen en estas elecciones a querer ser los profetas y a querer cambiar. Y como desgraciadamente nuestro pueblo, ¿no?, no tiene la educación política que debe tener, ¿sí? Hay veces lo que dice el pastor es cierto. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar? Pero Dios ha permitido que en esta vez o en estos momentos en que todos sin excepción, mi querido pastor, estamos frente a la muerte. No sabemos quién va a morir de acá 7 días, 10 días.
Me han llegado pacientes un martes y al jueves siguiente de la siguiente semana ya estaba muerto. ¿Sí? Se vive un estado de guerra y viene un estado de posguerra, por favor. Y no estamos tomando ninguna acción. Nosotros estamos llevando la ley de la creación de las brigadas itinerantes domiciliarias de salud pública para que el médico esté en casa, lo que le decía estilo Israel, tomando ejemplo de Israel. Con la bendición de Dios, de cada 100 pacientes de COVID en Israel, solamente pastores, llega uno a la UCI, ¿sí? Porque hay atención preventiva, lo que dijo el pastor, porque el médico de vocación, ¿no?, tiene compasión por su paciente. Y este gobernante también tiene compasión por los enfermos y por su pueblo que gobierna. ¿Cómo puede ser posible que nosotros, antes de esta pandemia, mis queridos pastores y mis queridos hermanos, ¿no?, ya teníamos unas epidemias, la epidemia de la obesidad, del sobrepeso, de la hipertensión, de la diabetes, que han sido la gran mayoría de pacientes que he visto los reportes que morían, que eran los llamados vulnerables. Pero hace cuántos años hemos venido denunciando, aún por cadenas radiales cristianas, más de 25 años he tenido una radio denunciando la industria del alimento, la industria de la alimentación. ¿Qué podemos hacer con esta publicidad mentirosa, engañosa y abusiva que todos los días entra por estas ventanas indiscretas de la televisión y las redes? Con mucho esfuerzo y sacrificio, lucha consecuente, el Colegio de Nutricionistas logró sacar los octógonos. Pero cuando nosotros compramos, mis queridos pastores, todos somos testigos que tenemos que tener una lupa, al menos lo de la tercera edad, para ver cuántas calorías tiene, para ver cuánto de grasa tiene, para ver cuánto de azúcar tiene, ¿sí? Y no se está haciendo nada. Por eso es que para evitar próximas epidemias, estamos nosotros también pensando, y ya sabemos que la Ley de Seguridad Alimentaria y Calidad Nutricional es una necesidad. Por eso que llevamos también como proyecto. Sabemos que los pastores en este momento han sido, ¿no?, también de primera línea, con nosotros los médicos, con nuestro oxímetro en la mano y con nuestro estocopio en la mano para ocultar pulmones, pero veo muchos pastores, muchos siervos de Dios y todo el pueblo cristiano en general visitando casa por casa con la única herramienta que teníamos, que era la palabra de Dios, con una Biblia en la mano. ¿Sí? Bien. Entonces bien, tenemos que integrar. Por eso es necesario, mi querido pastor, generar leyes que modifiquen, ¿no?, este sistema. La Iglesia Cristiana Católica tiene el concordato de la Santa Sede. Nosotros como cristianos, mi querido pastor, ¿sí?, nos quedamos en la ley de libertad religiosa, que gracias a su esfuerzo también, pastor, porque usted fue parte de esa creación de la ley, conjuntamente con el pastor Javier Loaiza, Samuel Arboleda y muchos más. Pero nos quedamos en el 2016 solamente con el reglamento, pero hay mucho más que hacer. Por eso es que hemos llevado nosotros también como propuesta, ¿no?, la iniciativa del pastor Samuel Arboleda, que tiene creado el Colegio de Pastores Evangélicos del Perú. Y haremos realidad como iniciativa legislativa, mis queridos pastores y hermanos, la urgente necesidad, ¿no?, de crear el Colegio de Pastores Evangélicos del Perú y un padrón oficial de pastores para que el Estado pueda derivar, ¿no?, presupuestos para mejorar la calidad de vida y bienestar de la familia pastoral. Bien. Hermanos, hay mucho que hacer, mi querido pastor. Ahora le damos pase al pastor precisamente para que opine al respecto. ¿Qué piensa usted, pastor Encinas? Completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el doctor. Quiero añadir a eso, pues nosotros que trabajamos ya muchos años con niños, con adolescentes, y habiendo visto una realidad del Sendero Luminoso, que lo primero que ellos hicieron era adoctrinar a los niños
enseñarlos a manejar armas. Muy pronto después ellos se multiplicaron, volvieron a ser esos niños, esos adolescentes, expertos en manejar armas. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué no trabajar seriamente con los niños, con los adolescentes, para conseguir una sociedad diferente? En ese aspecto, pues nosotros nos lanzamos a pensar, y llevo dentro de una de mis propuestas de establecer comedores en las iglesias, comedores, digamos, en los asentamientos humanos. Existen hoy en día comedores todos desabastecidos. Existen comedores que no tienen los alimentos. Sin embargo, toneladas de alimento muchas veces botan a la basura por falta de criterio, por falta de dirección. Por otro lado, pareciera que nosotros los evangélicos seríamos de Marte o de otro planeta, digamos, y somos ciudadanos peruanos que, al igual que cualquier otra persona que tenga otra religión, pagamos los impuestos y como tal tenemos todo el derecho de asumirlo y de recibir todo ese apoyo. Sin embargo, dan a un cierto sector, prefieren que malogre esos productos. Por eso yo estoy en este momento también en un grupo con 14 candidatos al Congreso de Fuerza Popular y espero que una buena cantidad de ahí entren y más los otros candidatos cristianos como el doctor que está hablando aquí a través de este medio. Cuánto quisiera que el doctor con esa sabiduría, ese entendimiento llegue también al Congreso para unir esfuerzos, para contrapesar las cosas. Vemos pastores que cuando ya llegan a una determinada edad ya no los vuelven a tomar en las iglesias porque las iglesias quieren tener pastores más jóvenes, llenos de energía, pero queda ese pastor que ha trabajado 40, 50 años, queda casi en el olvido. No hay ni una ofrenda, no hay un reconocimiento. Sin embargo, como iglesia hemos trabajado bastante a favor de la sociedad, a favor del pueblo peruano. Y como consecuencia, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el doctor. Creamos un colegio de reconocimiento a los pastores, porque un pastor es un ministro de la palabra de Dios. A veces cuando hemos visitado los hospitales para visitar enfermos, nos dicen, usted no es sacerdote, ¿ya? Y usted no puede entrar, pero yo soy pastor. Sí, pero los pastores no tienen esa autorización. Yo muchas veces, como tengo también un credencial de Estados Unidos, hice valer y dije, yo tengo el mismo derecho que un sacerdote de ir a visitar un enfermo, no tiene por qué, y a veces el vigilante ahí me impedía, llame a su jefe, y yo voy a hablar con él y le voy a mostrar que tengo el mismo derecho. Pero eso pues unos cuantos podemos reclamar porque tenemos algún papel, qué sé yo, pero la mayoría hay una diferencia en eso, y todo eso tenemos que cambiar, todo eso tenemos que cambiar. Vivimos en un país muy fragmentado, donde no hay una igualdad, se practica la ley del embudo, lo grande para muchos o unos cuantos, y ese piquito, esa parte más delgadita, digamos, para otros, y no es así. Como peruanos tenemos que luchar por nuestros derechos, y quiero desde esta Cámara, quiero dirigirme a los pastores, quiero dirigirme a todos los cristianos, especialmente a los que tienen cargos dirigenciales en las denominaciones. Es tiempo de despertar. Muchas veces hemos dicho que la política es del demonio, del diablo, y mientras eso pensábamos, ahora están llenos de corruptos
homosexuales, lesbianas y de todo, digamos, gobernándonos, y mientras la iglesia está durmiendo. Eso pasó con el Sendero Luminoso también. Mientras la iglesia estaba dormida ahí, el sendero avanzó y empezó a destruir. Y no podemos permitir no solamente una destrucción física, sino también ahora quieren destruirnos espiritualmente, y estamos para levantar la voz, nosotros que conocemos la palabra y la verdad. Muy bien, claro que sí. Mire, precisamente este tema, ideología de género, todo el tema de la educación sexual y reproductiva, el aborto, todos esos temas que están aquí, porque he leído la Biblia y dice que hay que ser luz y sal. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y vamos a regresar con estos polémicos temas, porque en las redes sociales nos están preguntando, están haciendo preguntas, y vamos a hacerlas también aquí, y vamos a plantear esta situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, pastor, doctor, y regresamos aquí en Paul Jiménez Conversa. Okay. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Oh. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Oh. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. Gracias por estar aquí nuevamente. Esto es Paul Jiménez Conversa, una edición muy especial, por cierto, con su anfitrión, Paul Jiménez, y seguimos conversando con dos candidatos de Fuerza Popular, que postula al Parlamento Andino, el pastor Néstor Encinas, que va con el número 7, y también con el doctor, que va con el número 28 por Avanza País. Aquí está el doctor Diego Yenque. Habíamos dejado para este segmento de nuestro programa una pregunta muy interesante, porque creo que le atañe mucho no solamente a la comunidad cristiana, sino también al público en general, y es que a veces se tiene miedo, ¿no?, de que religión nunca debe mezclarse con política, ¿no?, y que la religión es el diablo y que no tienes que conversar sobre la política. Entonces, sabemos que estamos en un estado laico y eso es, digamos, arma de batalla, herramienta para debatir o rebatir el argumento de los cristianos, que son un público muy numeroso en nuestro país. En ese sentido, pastor y doctor, el Congreso recientemente aprobó una ley de identidad de género, muy enrevesada, por cierto, a mi entender. Voy a decirlo aquí una vez más, soy un periodista independiente, yo estoy a favor de la vida, no considero que el aborto sea una solución, estoy en contra de ello, estoy en contra de la eutanasia y también en contra del matrimonio homosexual, porque así es la palabra. No hay que decir unión civil porque son leguleyadas, se enmascaran los términos para ocultar la verdad. Por lo menos es mi postura como ciudadano, como periodista también. Entonces,
Vamos a empezar con el pastor Néstor Encinas y brevemente, ¿qué piensas sobre que el Estado quiere meterse en la educación de los hijos? ¿Por qué el Estado tiene que decir al papá que tiene que, desde los 5 años, hablarle de sexo a los pequeños cuando es una misión enteramente de los padres? Y la ideología de género quiere enrevesar y destruir a la familia, al hombre, al varón y, por supuesto, al último bastión de la moral que le queda a la sociedad, la familia. ¿Qué piensa usted? ¿Están de acuerdo con esta ideología de género, con el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, que ya se está gestando en el Congreso de alguna u otra forma? ¿Qué piensa usted, pastor Encinas? Ahí podemos darnos cuenta a quienes pregonan el cambio de la Constitución, maquillando otras cosas, pero lo que están ellos queriendo cambiar los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución, ahí establece que el ser humano es desde la concepción, pues ya un nuevo ser. Entonces, si hablamos del aborto, totalmente estamos en contra, por principio y también por la Constitución que está establecido. En el artículo 2 de la Constitución habla de la familia, de los niños, de los adolescentes, y como tal estamos a favor también de la familia. Ahora, como decía el doctor hace un momento, algunos por efectos electoreros van ofreciendo una serie de cosas, dicen yo estoy a favor de la vida, a favor de la familia. Quiero decir en esta mañana, yo tengo autoridad moral para hablar de que sí estoy a favor de la familia porque tengo una familia establecida. Tengo 51 años de casado, tengo 6 hijos y los 6 hijos pues ya son profesionales, están sirviendo a la sociedad y al Señor. Entonces, pero si yo quiero hablar de la familia, pero ni siquiera tengo una familia, ¿de qué hablo? Y si estoy a favor de la vida, es porque tengo a Cristo en mi corazón. Dice Juan 14:6, dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Jesús no tiene vida, Jesús es vida. Y si a Jesús le tengo aquí en mi corazón, voy a transmitir eso. Yo no puedo ofrecer solamente por efectos electoreros, digamos, de que estoy a favor de la vida. Lo primero tengo que demostrar realmente lo que queda atrás. Entonces, yo quiero en este momento pedir que se unan a nuestro proyecto. Cuando digo a nuestro proyecto, no solamente estoy pidiendo el mío. Estoy escuchando al doctor por Avance a Perú. Qué lindo sería que todos los que estamos postulando en las diversas bancadas o partidos podamos lograr, digamos, es tiempo. Será un privilegio que el pastor Néstor Encina, no porque es Néstor Encina, sino porque una persona con 40 y tantos años de ministerio va con las manos limpias a trabajar, con las manos limpias a querer servir al más necesitado. Entonces, dejemos un momento de estar pensando que ese es del diablo, que del demonio. No, avancemos a alcanzar y lograr grandes objetivos. Yo felicito y agradezco en este momento públicamente a mi Junta Nacional de las Asambleas de Dios del Perú, al cual pertenezco como pastor. Ellos me han bendecido, me han ofrecido apoyar y a nivel nacional yo pido ese apoyo de las asambleas de Dios, de las diferentes denominaciones que se unan a nosotros en este proyecto para defender la vida, para defender la familia, no al aborto, no al matrimonio gay, no a la corrupción, sino a un trabajo limpio, sólido en favor de la sociedad. Bien, pastor. Ahora pase al doctor Diego Yenque. La misma pregunta y reflexión, por favor, doctor. Mi querido periodista, hermano Paul, yo creo que el pastor Encinas tiene toda la autoridad moral y profesional para que todo lo que él ha manifestado en este momento que me ha antecedido, ¿no?, yo pueda corroborar y simple y llanamente ratificar sus palabras, ¿no?, que la vida y la salud, ¿sí?, es nuestro principal punto
¿no?, de bandera política. Tenemos que defender la vida científicamente, para corroborar lo que dice mi pastor Encinas. Los manuales elementales de anatomía, lo que aprendemos nosotros desde nuestro primer año de formación académica, el curso de embriología, la vida, por si acaso, científicamente, empieza en el momento de la concepción. Por eso que somos defensores en todo escenario donde estemos, y mucho más en el Congreso, defensores de la vida. Y tiene mucha autoridad el pastor por esa constitución de familia que tiene, hijos al servicio, ¿no?, de Dios. Yo creo que también, humildemente, soy parte de ello. Por eso es que defendemos la familia, ¿sí? Defendemos la familia en todo escenario donde estemos, mi querido pastor, y juntos nos vamos a ver, ¿sí? Amén. Muy bien. Vamos a casi terminar este programa. Nos queda apenas 2 minutos. Les agradezco siempre porque ustedes están dando, digamos, ese mensaje tan claro y directo a la población, y me da mucho gusto que 2 candidatos no se vean como enemigos, sino quieren sumar desde sus posturas ideológicas partidarias, pero también como cristianos, a nuestro país. Es algo que no todos los días uno consigue, ¿no? Es algo muy bonito que en el Señor uno pueda tener esa, digamos, ese amalgamar ideas, lo más importante. Finalmente, por favor, díganos así, vamos al grano, 4 propuestas que ustedes tienen en caso de llegar al Parlamento. Comenzamos con el doctor Diego Yenque. 4 propuestas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Decía de que porque en estos 40 años que he recorrido el Perú profundo, casi todo, como ministro del Evangelio y como médico, he visto las carencias y conozco. Y más ahora que esta pandemia nos ha desnudado. Por eso es que estoy llevando como principal propuesta en el Congreso inmediatamente, a partir del 28, la ley de creación de las brigadas itinerantes domiciliarias, ¿no?, de salud pública. El médico en casa, el proyecto Israel en el Perú. 2, esta ley tiene que estar engarzada con evitar enfermedades prevalentes, la ley de la alimentación y de seguridad alimentaria y calidad nutricional. Evitar que estos monopolios, ¿no?, de la industria del alimento, ¿no?, desnudar una serie de. 3, crear la Oficina Nacional de Educación Cristiana para enseñarles valores cristianos a nuestros educandos. Y 4, mejorar el bienestar de la familia pastoral. Lo que dice mi pastor Encinas es cierto. He visto morir en esta pandemia y he derramado lágrimas por ver cómo mis pastores, muchos de ellos, se morían como cualquier indigente y aún perteneciendo a congregaciones que tienen mucho dinero. Eso tiene que cambiar. Por eso yo le pido a toda su audiencia, que es numerosa, mi querido pastor, ¿sí? Estoy con el número 28 por Avanza País. Muchas gracias, doctor. Ahora damos pase a las 4 propuestas para cerrar también nuestro programa. El pastor Néstor Encinas. Pastor. Voy con 4 propuestas: la integración y el restablecimiento de la familia, apoyo al niño, al adolescente y a los de la tercera edad a través de un servicio integral, quiere decir lo espiritual, lo material y emocional. Ahí está inmerso los comedores. Voy con otra propuesta: apoyo al pequeño agricultor y al pequeño artesano. Es cierto de que hay muchos mercados aperturados hoy en día para vender nuestros productos, pero si sumamos serán pues unos 30 países, pero en el mundo hay más de 200 países. Entonces
falta tocar puertas, abrir mercados para que nuestros pequeños agricultores, pequeños artesanos puedan enviar sus productos y mejorar su economía. Y por último, la cuarta, a favor de los jóvenes. En Bogotá, Colombia, existe la Universidad Simón Bolívar, que es de la comunidad, en este caso del Parlamento Andino, y voy con una propuesta para pedir que se traiga al Perú una filial de esa universidad con la finalidad de ayudar a apoyar a los jóvenes de bajos recursos económicos para que se preparen en una profesión, sobre todo en comercio exterior. Bueno, muchas gracias, Pastor. Gracias, amigos, por estar acá. Este programa, como siempre, viene gracias al grupo TIC. Por favor, sígalos en www.grupotic.com. Además, vía Contivisión, estuvimos con el pastor Néstor Encinas, que postula con el número 7 de Fuerza Popular al Parlamento Andino, y también con el doctor Diego Yenque, que postula por Avanza País con el número 28. Usted ha visto ya sus propuestas, los ha escuchado. Finalmente, usted también va a tener la capacidad de decidir este 11 de abril. Sígase cuidando, por favor, cumpla con los protocolos de bioseguridad, y lo mejor de todo es que este espacio es para usted, amigo, amiga, candidato o candidata. Tenemos todavía hasta mañana para poder conversar sobre estos temas, y las propuestas siempre en este programa son abiertas, así como usted lo ha visto, sinceras y lo mejor con independencia. Así que, amigos, nos vemos mañana en este su espacio, que es su favorito. Paul Jiménez conversa con su anfitrión, Paul Jiménez. Nos vemos. You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim, fire away, fire. You shout it loud.